Bueno, pues muchas gracias a la senadora Ana Lilia Rivera. Hoy estamos aquí en su oficina. Gracias por recibir a la agencia informativa Gran FDC en una entrevista más. Ya llevamos varias desde hace más de 6 años. Gracias. Que hemos tenido la oportunidad de platicar con usted. Platíquenos, hoy va regresando de España de un viaje, creo yo, importantísimo, en donde fue a hablar, a defender nuestra planta nativa como el maíz. Platíquenos, ¿cómo le fue en España? Bueno, hago una reflexión para que la gente sepa qué ando haciendo fuera de mi por país, supuesto, ¿verdad? Porque si no... Desde hace 6 años yo tengo 2 encomiendas importantes. La más importante para mí es ser senadora de la República. Por eso nunca falto, estoy en sesiones, hago mi labor, soy una senadora de tiempo completo. Sin embargo, también tengo una agenda internacional por ser responsable de la coordinación del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, que es un cargo que de manera honorífica tengo por haber sido promotora de los temas de sana alimentación en la legislación antes de que fuera yo senadora y sobre todo ahora. Los temas de la sana alimentación, del combate a la malnutrición, porque también en México padecemos los efectos de la obesidad, la hipertensión y todos estos fenómenos de salud pública que han sido ahora más evidentes que nunca con el COVID, producto de una mala alimentación. Pues son temas que me han movido durante muchos años y me ha permitido por eso ser coordinadora de este frente. Por lo tanto, tengo 2 funciones: la de senadora de la República y, como senadora, coordinar las actividades de este frente internacional que es honorífico y que la ONU le da a ciertos personajes en los países donde tienen una agenda que acredite su congruencia con la lucha por la sana alimentación y combate al hambre. Gracias a este espacio es que puedo viajar, porque la ONU es quien paga los gastos de su servidora. Ni un peso público gasto en los viajes que hago para tocar estos temas. Fui convocada a España en el marco de la evaluación que se está haciendo de los trabajos de los frentes parlamentarios en el mundo. ¿Por qué? Estamos a 5 años de que concluya el periodo que se marcó de la Agenda Mundial 2030 para detener los efectos del cambio climático y asegurar derechos e igualdad de las y los seres humanos más pobres, sobre todo en los temas alimentarios. Estamos a punto de que concluya esta fecha, que es el 2030, y entonces los frentes parlamentarios tienen también que hacer evaluación de qué han logrado impulsar en sus países como leyes modelo que combatan el hambre y la malnutrición. Me da mucho gusto decirles a todas y todos ustedes que en estos trabajos evaluatorios se nos recibió en el Senado de España a través de una comisión muy importante que hace evaluaciones de trabajos en este sentido, que se concluyeron con una semana prácticamente de trabajo en la Universidad de Salamanca, donde se reunieron por lo menos 60 países de América Latina, el Caribe e Iberoamérica, donde hemos logrado hacer un acuerdo global para estas regiones de hispanohablantes, tener una agenda que pese al momento de la evaluación mundial. ¿Y por qué digo que pese? Porque de acuerdo a la evaluación que se tiene internacional, solamente en esta región del mundo es donde se logró combatir el hambre, a diferencia de otras regiones del mundo donde a propósito de las guerras aumentó el hambre, como es el caso entre Rusia y Ucrania, o el caso de, desafortunadamente, en Gaza e Israel, donde el hambre mata todos los días a la gente. Nosotros en nuestro continente, en nuestra región, vivimos en paz, tenemos alimentos y estamos haciendo posibles políticas públicas y presupuestos a través de leyes. México es el país que más ha impulsado leyes en materia de sana alimentación y de combate a la malnutrición. ¿Qué leyes hemos impulsado? La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que es una ley que su servidora propuso y se aprobó, es la que plantea todas las políticas públicas y presupuestos para detener la malnutrición. El primer ejercicio que tenemos, la presidenta ya lo echó a andar con la recuperación de sana alimentación en los entornos escolares, pero también aprobamos la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos para que sepamos
qué cantidades de sal, de azúcar y de grasas transgénicas tiene lo que comemos, es consumo informado. Avanzamos también en la legislación para controlar las bebidas endulcorantes y las bebidas con grasas transgénicas. Entonces México es un país que ha impulsado muchas leyes que fueron modelo y que hoy son modelo, pero de políticas públicas. Entonces fui a España para entregar informes de nuestro trabajo y también para recibir pues el reconocimiento que estaba ahí en espera que se me otorgara. No pude ir a Panamá a principios de este año. Se dio un reconocimiento a un personaje por cada continente que haya contribuido con leyes y políticas públicas para combatir el hambre y la malnutrición. En el caso de América me tocó a mí ese reconocimiento y me declararon heroína de la alimentación del continente americano. Fui a recibir ese reconocimiento, ese me lo entregaron en el Senado de España, y en Barcelona tuvimos mesas de trabajo donde se planteó que México sea sede del primer foro iberoamericano caribeño, donde podamos analizar todo lo que hemos hecho en toda esta región: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Portugal, España. Entonces vamos a concretar que esa oportunidad se dé en México, y a eso fue una semana de muchísimo trabajo. La verdad, quiero decirles que son pesadísimas porque el viaje es largo. Me hice como 14 horas de vuelo porque viajo en clase turista, y llegas y nada más descansas 2-3 horas y te preparas para iniciar los trabajos. Entonces no pude encontrar mi horario de sueño hasta que regresé, y son jornadas de hasta 12 horas de trabajo. Pues sí, realmente un poco pesado, porque pues no es turismo legislativo, sino hay que ir a trabajar. Y quiero aprovechar este momento porque dijo varias cosas interesantes, y quiero hacer referencia hace unas semanas que presentó usted Tlaxcala Eterna, un programa o una propuesta cultural que tiene varias aristas, pero que ahí mis compañeros periodistas le preguntaban sobre por qué no gestionaba puentes, por qué no traía y regalaba despensas, y por qué no había estado presente en el asunto del incendio. Pero yo no quiero preguntarle por qué no estuvo, yo quiero que nos explique qué hace un legislador, porque no es su función. Usted, la respuesta que daba fue esa: no es mi función ir a apagar fuegos, ¿no? Estuve al pendiente, pero sí que nos puntualice. Hay que ser reiterativos porque la gente tiene que entenderlo. Para mí es claro, pero ¿cómo lo dice usted? Y la gente tendría que entender eso. ¿Qué hace un legislador y por qué no regala despensas y por qué no gestiona puentes, una senadora como usted? Bueno, ni como yo ni como ninguna. Tendría que ser. Hay una mala formación política social que fue formada por el régimen durante todo el gobierno del PRI y del PAN, del PRD. Era que el pueblo no sepa lo que hace el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que todos crean que el diputado hace gestión, pero no vean qué leyes aprobó, o que el presidente municipal saca recursos extraordinarios a través de un legislador para engañar que hace obra, y finalmente se hacían uno solo en la corrupción. Cuando llega el licenciado Andrés Manuel López al poder, Andrés Manuel López Obrador dice: cada poder que haga su función. El ejecutivo administra recursos, hace obras. El legislativo hace leyes y el judicial aplica la ley. No quiero que se metan en nada, por eso les voy a quitar todos los recursos que se tenían adicionales para etiquetar apoyos a sus estados, y desaparece esos fondos económicos que le quitaban presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de caminos y todo lo que era Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le daba una parte proporcional a los legisladores. Lo que era el bienestar, una parte a legisladores. Lo que era el tema, o sea, todas las secretarías aportaban un pedacito de presupuesto para que los diputados y senadores tuvieran recursos para hacer obras, y muchos de estos que nada más se podían ejecutar a través de autoridades ejecutivas, presidentes municipales o gobernadores, terminaban desperdiciados en su mayoría en la corrupción. Cuando llegamos al poder,
se quitaron esos recursos que les llamaban moches y el presupuesto fue íntegro para que el Poder Ejecutivo sea el único que haga obra. Nosotros no podemos hacer obra porque la Constitución no nos da esa facultad, porque es una distorsión del viejo régimen para distraernos 1000 veces. Que sepamos qué están haciendo los diputados y sepamos cuando estén aprobando deuda pública en nuestro nombre, a que nos vayan a distraer con un regalo o con una calle para que no nos demos cuenta que están aprobando leyes que van en contra de nuestro desarrollo y de nuestra calidad de vida, de nuestros derechos. Entonces hoy es clarísimo, nosotros los legisladores estamos concentrados en hacer leyes, modificar la Constitución, crear nuevas. Pues imagínense ustedes, hemos aprobado en el primer periodo de la Cuarta Transformación 60 reformas a la Constitución. En lo que lleva el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, 21 reformas a la Constitución. Y todas estas le dan a la gente más que la dádiva de la despensa o de la obra pública. ¿O acaso la construcción de derechos sociales no les beneficia más a ustedes? ¿Qué prefieren? ¿La pensión de adultos mayores o 1,000 pesos por su voto? ¿La pensión a discapacitados o 1,000 pesos por su voto? Las becas para sus jóvenes en preparatorias públicas o 1,000 pesos por su voto. Y ahora que ya ampliamos más derechos, el derecho a adelantarle la mitad de pensión a las mujeres a partir de los 60 años, las becas para niños de kinder, primaria y secundaria de escuelas públicas, el darle como derecho a los campesinos el fertilizante, los precios de garantía. ¿Qué queremos? ¿Derechos o dádivas? Los derechos solamente los dan los legisladores. Y si ustedes se equiparan, ¿quién les ha dado más de manera directa a los ciudadanos? Pues han sido los legisladores de la Cuarta Transformación, porque les estamos consolidando derechos, pero sobre todo derecho al presupuesto, y eso es histórico. Entonces no nos pidan obra, no es mi función hacerla, no me pidan despensas, no es mi función la beneficencia pública, pero sí exíjanme resultados del trabajo legislativo, que es mi responsabilidad. Y en ese sentido, senadora, se la ha pasado usted los fines de semana en asambleas informativas, en donde precisamente habla de esto. ¿Cómo la trata la gente ahí? Yo a la gente la trato con respeto, con cariño y además honestamente. Nunca prometo, nunca hablo de lo que no hago. Yo siempre voy a hablar de lo que hacemos, hago una reflexión del momento que nos está tocando vivir y cómo desde la sociedad donde estamos nos toca contribuir en este proceso de transformación. Les informo de mi trabajo legislativo, de lo bueno que esto repercute en sus vidas, y yo soy recibida, la verdad, lo digo con mucha alegría. Siento que la gente me quiere, porque además yo quiero mucho a la gente. El trabajo que yo más disfruto es estar con la gente. Luego hasta mi equipo de trabajo se molesta, porque yo hablo hasta que se va el último. Yo después de la reunión doy audiencia pública. Ya apagaron las luces, ya me sacaron del salón y yo sigo ahí. Yo me voy hasta que se va la última persona. Entonces mis reuniones son de 3 horas o más y mi equipo se molesta, pero yo les digo, déjenme, si ya tienen prisa, váyanse. Pero yo vengo a estar con la gente. Entonces la gente entiende y sabe que yo los quiero mucho, que yo los atiendo con todo el respeto que merecen, y también me doy mi tiempo para contestarles, para mirarlos a los ojos, para poner atención. A veces hay problemas que llegan a mí que son impactantes de la gente en su vida cotidiana. A veces hay quien no tiene un comentario tan profundo, pero también tiene una posición que quiere compartir conmigo, yo escucho. Entonces ahí mismo doy gestión, resuelvo algún problema si puedo, o doy turno para que los podamos ver más adelante, o solamente la gente quiere que la escuches. Entonces estas reuniones informativas son muy bonitas, a mí me gustan mucho y la gente me recibe bien. Y bueno, ¿qué le pide la gente? Yo entiendo que en estas asambleas informativas también habla sobre esta parte de qué es lo que hace un legislador. ¿Qué le pide la gente? ¿A qué se le acerca? Miren, todo es en la medida de las regiones. En la medida que yo voy a las comunidades más apartadas, es donde encuentro más la necesidad de la dádiva, donde la gente está más acostumbrada a que el político llega con despensa, con láminas, con tinacos, calentadores o mínimo con un plato de comida.
Entonces me preparo para esas reuniones y sé de lo que la gente me va a hablar y siempre empiezo diciéndoles qué estoy haciendo y qué no puedo hacer. Y les dejo claro desde un principio mi labor, mi función, incluso mi capacidad de respuesta no es la gestión. Yo no tengo recursos para hacerles puentes, caminos, escuelas, hospitales, y todas las peticiones que me llegan es material para el baño de la escuela, para la barda del kinder, adoquín para la calle, pintura para la escuela, bueno, hasta para las iglesias, ¿no? Que nunca faltan. Y yo se los digo con mucha honestidad. Yo puedo darle trámite, voy a mandar estos oficios de ustedes a las autoridades que tienen el presupuesto para que les contesten de manera directa, pero yo no les puedo resolver ningún trámite que tenga que ver con recursos y disposición de recursos, mucho menos para la gestión de obra pública. Ahora, el hecho de que yo no les dé recursos para obra pública no quiere decir que yo no esté haciendo nada para mi estado. Yo puedo decirle con humildad, es la senadora que más ha trabajado para el estado de Tlaxcala. Todas las leyes de ingresos las aprobamos nosotros. Si nosotros no aprobamos leyes de ingresos, no hay presupuestos para los programas que hoy son derechos. La gente que hoy tiene esa pensión no la tuviera si no fuera por el trabajo que nosotros hemos desempeñado. Por eso todas las reuniones que voy, mi frase es: ¿qué quieren ustedes? ¿Dádivas o derechos? Pero es increíble que haya comunidades donde todavía la gente, aparte de que en su casa el abuelito o la abuelita cobran la pensión, el hijo, la nieta, el sobrino cobra la beca, hay algún discapacitado que tiene un apoyo, todavía, aparte de todo lo que reciben como derechos, todavía quieren que uno vaya y les ofrezca vivienda, marranos, láminas, pollos o despensas. Es increíble que todavía haya una sociedad todavía pensando que la política son regalos fortuitos y no consagración de derechos. Tenemos por eso que seguir informando en estas reuniones. No solamente su servidora codictaminó, ¿qué quiere decir eso? Yo redacté los derechos sociales de la primera etapa del gobierno de Morena. Vean ustedes en el Senado quién propuso los derechos a la pensión de adultos mayores, pensiones para discapacitados y las becas de los jóvenes en preparatorias. Y van a ver ustedes mi firma. Yo ayudé a la redacción de esas leyes. Ese es mi trabajo y ese ya le está dando frutos a todos ustedes. Cuando ustedes ven mi trabajo es cuántas veces tomé la tribuna, cuántas iniciativas presenté, cuántas asistencias tuve, cuántos eventos realicé en el Senado que tuvieran como consecuencia aprobar alguna ley que va a beneficiarlos. Y ustedes van a ver mi extensísimo trabajo. No he tenido faltas, no tengo retardos, he tomado más de 200 veces la tribuna en comisiones y en el Pleno. He presentado más de 50 reformas a la Constitución, más de la mitad de esas nosotros las elaboramos, compañeros de mi estado. Soy representante de un organismo internacional, estoy ayudando a la contribución de legislación que está creando modelos en América Latina de lo que ya estamos haciendo en México. Y todavía tuve el honor, gracias a ustedes, de ser vicepresidenta del Senado y presidenta del Senado. No esperen ustedes que un senador haga lo que tiene que hacer el gobernador o que haga lo que tiene que hacer el presidente municipal. Ese es su trabajo, ellos tienen el dinero y los recursos. Esas autoridades a las que hay que pedirles los puentes, las escuelas, los caminos, las carreteras, porque son ellos los que manejan el recurso público. Nosotros solamente ponemos el ingreso y ponemos los planes, cómo se va a gastar y cómo se comprueban esos gastos, pues ya es una función de los gobiernos ejecutivos. Pues creo que queda clarísimo desde la perspectiva de quién hace y qué hace cada quien, ¿no? Pero aún así, aun cuando yo no ejecuto obra ni presupuesto, y eso ustedes pueden verlo en mis redes sociales a lo largo de mi vida, no quiere decir que yo no ayude a la gente más necesitada. Yo tengo una oficina de gestión donde todos los días estoy ayudando a enfermos, que es lo que más la gente me... Si salgo yo a la calle, 2 temas le preocupan a la gente: seguridad y salud. Entonces, en el tema de salud, todas las peticiones que puedo las atiendo y las resuelvo.
pero nunca ustedes me van a ver en mis redes sociales entregando bastones, medicamentos o atención que le doy a los enfermitos hasta donde puedo. También cuando hay gente que llega en condición de mucha vulnerabilidad, vemos cómo ayudamos para que pueda tener para comer, pero es casos extraordinarios donde yo veo que la necesidad es muy grande, ayudo. Pero esa no es mi función y de esa yo nunca les voy a dar cuenta. Dice la Biblia que lo que haga tu mano derecha no lo deberá saber la mano izquierda. El bien que yo hago, lo hago, pero no es parte de la dinámica de mi trabajo como legisladora. Atiendo, escucho y ayudo, pero el presupuesto para resolver muchos de los problemas de infraestructura que tienen nuestros pueblos los tiene que resolver el gobierno del estado y el gobierno municipal. Pues muchas gracias, pues queda bastante aclarado. Quisiera regresar a pues, la labor del Senado, y hay una ley en particular que pues, es la que estamos viviendo, la reforma al Poder Judicial, que hay una enorme polémica previa, durante, y yo creo que va a seguir porque los resultados que se van a dar después del 1 de junio pues van a ser, estarán a la vista, y los resultados pues habrá que asumirlos todos, ¿no? ¿Qué tan complejo fue llegar a esta reforma, ¿no? Y cómo decirle a la gente que nos va a ir bien. Bueno, fue tan compleja que durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel no pudimos concretarla, porque no teníamos mayoría calificada en la Cámara de Senadores, y es una reforma constitucional muy profunda, porque no solamente fue darle el derecho a los ciudadanos a votar para elegir a los integrantes del Poder Judicial, sino modificar y crear muchas leyes secundarias para que esta reforma tenga aparejados todos los elementos legislativos que necesita para que pueda entrar en vigor firmemente. Entonces fue fue importante, porque hoy sabemos que el pueblo tenía una queja que se había convertido en algo que ya ni lo decía, profundo, de la injusticia y de la justicia. O sea, para todos voy a tener que ir a un ministerio público, ya era una pesadilla desde ir a denunciar un delito. Y luego si lograbas que se consignara y pasara a los juzgados, ya era verdaderamente una lucha de resistencia, y de resistencia económica, porque la justicia cuesta, y si no tienes dinero, ¿cómo vas a llegar a ella? En materia penal, sobre todo, la gente que más vulnerable es la gente más pobre, tanto como víctima como victimaria. Y luego en la de la justicia cotidiana, en materia civil, juicios que tardan hasta 15, 20 años, intestamentarios, o algún problema de alguna propiedad, te lleva décadas, y es mucha inversión y es una lentitud muy grande. Entonces había una queja permanente en contra del Poder Judicial, pero la gente decía, pues ¿qué puedo hacer yo? Ese juez obedece a intereses que no son los del pueblo. Nosotros lo que hicimos fue darle la oportunidad a la gente de que democraticemos un poder que durante muchos años fue designado directamente por las élites del poder. El gobernador que llegaba ponía sus incondicionales para cubrirle la espalda, jueces y magistrados de los tribunales de justicia, y por supuesto no digamos lo propio las fiscalías o procuradurías, donde todavía las hay, y los ministerios públicos. Si esto lo veíamos en lo local, imagínense en lo federal. Los circuitos, los distritos, la Suprema Corte, eran juegos de intereses del que te ponía en el cargo. No había una corresponsabilidad con la gente. Esto hizo que el Poder Judicial fuera un gran poder en manos de unas cuantas familias. Era el poder más nepotista. Eran familias que tenían hasta 60 integrantes de su familia divididos en alguna región, cobrando muy bien, con mejores salarios que cualquier otro funcionario, sobre todo en lo federal, y lucrando con la justicia, porque además también ahí dependía el caso, el dinero, y luego vinculándose con la delincuencia organizada. Bueno, esta reforma es tan profunda y es tan importante que hoy el pueblo se está enterando qué hace el Poder Judicial. Yo he ido a asambleas donde todavía les tengo que explicar la división de poderes y qué hace cada cual, qué hace un juez local, qué hace un juez federal, qué hace un ministro de la Suprema Corte. Ahora vamos a tener la oportunidad de votar el 1 de junio
Lo más importante hoy, que aunque sea complejo, lo vamos a elegir nosotros. Y aunque nos podamos equivocar, de aquí en adelante vamos a tener claro quiénes son esas personas, cómo llegaron, qué están haciendo, y si quieren ratificarse en el cargo van a tener que volver a buscar el voto popular. Pues bueno, pues sí, es un ejercicio que evidentemente trae muchísimas aristas porque evidentemente es nuevo, no lo conocemos y demás. Pero pues está la invitación a votar. Ya para ir finalizando, senadora, porque siempre es un lujo platicar con usted, podemos estar aquí horas y horas. Regresando a lo de Tlaxcala Eterna, platíquenos, ¿qué es, qué pretende Tlaxcala Eterna aquí en el estado? Pues este año estamos cumpliendo 500 años de la fundación de Tlaxcala. ¿Qué significa para los tlaxcaltecas la fundación de nuestro hermosísimo estado? La gran mayoría nada, porque ni lo sabe, porque ni le interesa, porque nadie le informa, porque muchas veces estas conmemoraciones se quedan en una élite reducida y elitista, donde solamente entre la alta burguesía del estado se reparten los espacios de representación, incluso fuera del país, pero no pasa a mayores. Nosotros estamos, y cuando hablo de nosotros hablo del pueblo, estamos orgullosos de ser tlaxcaltecas, sabemos que somos un pueblo con una raíz cultural profunda, que somos un estado donde durante toda nuestra historia nos ha tocado luchar por causas justas, por la libertad, por la independencia, por una república, por derechos, por igualdad. Tlaxcala es uno de los pueblos más rebeldes de México y no puede ser que se nos desdibuje a prácticamente ser invisibles o visibles por aspectos o negativos o ridículos. Que fuera del estado se nos conozca por una escalera eléctrica o se nos conozca por un delito que se reconoce que es muy frecuente en el estado, que es la trata, o se nos ridiculice en comentarios de empresarios mediocres donde es mejor administrar el presupuesto del metro que el de Tlaxcala. ¿Por qué este tipo? A eso se refería, no a la grandeza histórica, cultural y de la población que somos, sino a los tamaños de los presupuestos. Entonces, para mí, Tlaxcala Eterna significa ir a la raíz, ir al pueblo y mostrarles la grandeza de nuestra riqueza cultural. Nuestros dioses y diosas, porque muchos de nuestros niños ya ni los conocen, no saben quién fue Camaxtli, no saben cómo fundamos Tlaxcala, en qué año lo fundamos, cuáles son nuestras raíces culturales, que somos teotihuacanos y chichimecas, de dónde salimos, a partir de qué año, pero no solamente nuestros dioses y diosas, sino nuestros héroes, heroínas. Los niños de Tlaxcala, las niñas, no tienen por qué admirar a Batman y a Robin, cuando tenemos héroes tan importantes como Xicoténcatl, Atzayacatzi, que conozcamos la vida y obra de nuestros cuatro señores, que conozcamos la vida de Xicoténcatl, de Tlahuicole. Esto que llevo a las plazas públicas es nuestra identidad cultural e histórica, que nos hace ser el pueblo que somos, y que si vamos a conmemorar 500 años de la fundación de Tlaxcala, lo conmemoremos recordando de dónde venimos para volver a encontrar el rumbo hacia dónde vamos. Entonces esta es una exposición cultural, artística, gastronómica, donde converge el arte, la música, el baile, la poesía, las danzas prehispánicas, la historia, la comida. Y es muy importante porque la gente llega en familia y termina saliendo de estos eventos con un anhelo y con un sueño de, una vez que volvemos a reconocernos en lo que somos, pensar que en un futuro inmediato vamos a volver a ver grande, muy grande a Tlaxcala. Entonces, eso es lo que para mí y para muchos que conmigo colaboran significa Tlaxcala Eterna, nuestro recordatorio que estos 500 años nos hagan vernos hacia adentro y replantear lo que debemos ser hacia afuera. Y ha realizado varias actividades. El año pasado siendo presidenta del Senado, hizo una exposición, llevó gastronomía, llevó pintura, hay un cómic, ¿no? Para las nuevas generaciones que les gustan mucho los mangas, pero platíquenos cuál ha sido la sensación de la gente
al apreciar estos productos, estas producciones que usted ha hecho sobre uno de los personajes más importantes del Estado? Pues miren, a mí me da mucho gusto porque logré conjuntar el esfuerzo de antropólogos, historiadores, diseñadores gráficos y creativos que además atrajeron a los artesanos del Estado. Las máscaras de cartón que me hicieron los cartoneros de Ixtacuistla son muy bonitas, pero además el que diseñó los dibujos, los colores, es el conjunto de todos nuestros artistas que tenemos en el Estado, y que cuando llega a las plazas públicas y les decimos, ella es Mayahuel, la diosa del maguey, y empezamos a contar la historia, la gente no lo sabía. A lo mejor conoce más a Xicotenca, a Tlahuicole, pero por ejemplo a Xochiquetzal, a Mayahuel, a Camaxtli, que es el dios principal de nuestra cultura tlaxcalteca, no los conocen, y cuando salen de estos eventos la gente se va impresionada de la cultura, sedienta de querer conocer más y quiere participar en las siguientes reuniones. Y la comida, pues ni les cuento, ¿no? La comida que llevamos toda se acaba, porque la comida de Tlaxcala es muy sabrosa, y entonces empiezan a buscar los chinicuiles, los escamoles, las quesadillas, los tlacoyos, los nopales, los nopalachicles, que es el nopalito en ensalada o en caldillo, y la gente se reencuentra con la comida que es muy de nosotros. Es muy bonito, ¿no? Es más, yo les puedo asegurar que en estos eventos que son culturales, artísticos y también comerciales, es un pretexto que también yo busqué para sacar a los artesanos a la calle. No podemos haberlos ido a encerrar en un espacio donde no se acercan ni las moscas. Sí. Tenemos que sacarlos a las plazas públicas, donde la gente los vea, donde los turistas los vean, y me ha tocado ver cuando terminan estos eventos y me voy a despedir de ellos, que me dan las gracias y me dicen vendí todo, o vendí mucho, o saqué mi día. Para mí eso ya me hizo alegre mi domingo, porque esos artesanos y estas artesanas viven de su trabajo, y es un trabajo que muchas veces discriminado ante las necesidades y la modernidad, pues la gente no los valora y no lo adquiere, ¿no? Después de ver todo lo que nosotros presentamos, a la gente le nace decir voy a ir a comprarle a mis artesanos, y es algo muy bonito, ¿no? Muy bien, pues ¿qué otras actividades van a hacer alrededor del año, o qué sigue para Tlaxcala Eterna? Bueno, Tlaxcala Eterna lo voy a tratar de llevar a los municipios más grandes. No sé si me alcance el año para llevarlo a los 60, hay unos que son muy chiquitos, y hay unos que ya me dicen, ¿cuándo va a Tlaxcala Eterna, Emiliano Zapata? Y lo queremos aquí, pero lo vamos a tratar de llevar hasta donde el año me alcance. Para empezar, ahorita el 26, creo que de junio, tenemos el de Zacatelco, que ya va a ser más amplio, porque en Carpulalpan el espacio que me prestaron fue muy pequeño. Aquí ya va a ser más grande, mejor organizado. Pero no solamente es sacar todo el tema de Tlaxcala, la cultura, el arte, la comida, la pintura. Vamos a seguir promoviendo presentaciones de libros. Ahorita vamos a hacer una presentación de este libro que se llama Xicotenca Tlaxcayacatzin, pero también vamos a presentar uno que pedí que escribieran, no para la gente que está fuera de Tlaxcala, sino para los que somos y vivimos aquí. Se llama Tlaxcala no traiciono, muy breve, muy bonito, que habla del lienzo de Tlaxcala. Lo escribe Federico Navarrete, que es uno de los principales historiadores que ha estudiado el lienzo de Tlaxcala, desde su perfil externo, para que nos miremos hacia adentro, ¿no? Entonces está muy bonito ese libro, se lo vamos a presentar en Zacatelco, y vamos a hacer presentaciones de pintura, de los cuadros, de fotografía. Entonces es muy bonito, entonces muchas cosas van a ir incrementando, porque lo que pretendo es que Tlaxcala Eterna se diversifique. Si voy a Calpulalpan, a los artesanos que invito es a los artesanos de esa región, y ellos ya llevan su expresión cultural. En Zacatelco va a ser lo mismo. No podemos irnos sin hablar de política. El Senado, como bien lo dice, fue vicepresidenta, fue presidenta del Senado. ¿Hay posibilidades de repetir? Quizá fue usted la única que ha logrado detener a ese torbellino azul que le llaman Lili Téllez. Durante su gestión, la gestión de usted al frente de la Cámara, no hubo tantos escándalos, no hubo tanta estridencia, no hubo tanta situación. ¿Hay posibilidades de que vuelva usted a ocupar esa silla, o cómo está la situación?
Pues fui una presidenta muy moderada, que tuve la oportunidad de estar frente a un poder muy grande y no sucumbí a las tentaciones del protagonismo, de la revancha, de la confrontación, ni del autoritarismo. Ejercí mi presidencia con mucha responsabilidad y respeto. Eso permitió que incluso personajes como Lili Téllez, cuando concluí mi periodo al frente de la mesa, haya públicamente hecho una expresión de felicitación y de agradecimiento. No solamente yo me llevé el agradecimiento del PAN, también del PRI, en su momento, de Claudia Ruiz Massieu y de otros personajes con los que me tocó colaborar y que también me logré ganar el respeto de todos ellos. Movimiento Ciudadano también. Yo creo que en este momento son otras condiciones y también hay otras prioridades. Presidir la mesa directiva es tiempo completo. Sábado, domingo, lunes, no hay un día de descanso. Son muchas actividades adentro y fuera del Senado. Y para mí mi prioridad hoy es estar en el territorio, es estar en mi estado, es venir a contribuir con mi granito de arena para que la doctora Claudia cada día tenga la certeza de que hay un pueblo más informado y organizado que la acompaña. Entonces, solamente que ella, mi presidenta, me lo pidiera, yo voy a buscar ser presidenta de la mesa. Si no fuera así, yo voy a quedarme aquí, a hacer mi trabajo como corresponde, porque es lo que hoy yo anhelo. Yo quiero estar aquí en Tlaxcala. Durante 6 años, estuve 5 años en la comisión permanente, imagínense, no descansaba yo. Sí, yo fui integrante de la comisión permanente desde el primer año que llegué al Senado. Claro. Y entonces eso hacía que yo no pudiera tener mucho tiempo para estar en territorio, sábados y domingos, ¿no? Ahorita quiero estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, porque tengo una agenda muy grande de personas que están esperando platicar conmigo, doy audiencia, salgo a las asambleas, construyo proyectos culturales, tomo la agenda internacional que dejé igual un poco detenida por la mesa. Es un gran honor, ya lo viví, me fui de ahí con mucho cariño. Yo les aseguro, si ustedes van al Senado y le preguntan a los trabajadores del Senado, les van a decir el cariño con el que me recuerdan por cómo los traté. Como cuando llegué lo primero que hice fue aumentar el salario de los más desfavorecidos, cómo peleé hasta lograr que se les dejara el derecho de desaparecer el outsourcing de la gente de servicios de limpieza y se consolidara la contratación de todos esos trabajadores, cómo aumenté los espacios de crecimiento, de capacitación para trabajadores del Senado. Yo concreté alianzas con muchas universidades, inclusive con extranjeras, la Complutense de Madrid, dándoles cursos directamente a los trabajadores, porque yo me daba cuenta, llegas al Senado y te estancas. Y entonces, ya estás aquí, bueno, ¿qué cursos necesitamos? Administración, finanzas, derecho constitucional, y yo abría espacios con muchísimas escuelas, hice convenios con la UNAM, con universidades extranjeras, y cuando era yo presidenta de la mesa, les pagaba la mitad de las becas a los trabajadores. Hoy muchas cosas de esas que nosotros dejamos desaparecieron, pero ya lo hice. Ahora tengo otra agenda. No lo descarto porque quiero, con humildad lo comento aquí, sí ya se acercaron conmigo y sobre todo de los grupos de oposición, que me han ido a ofrecer y me han dicho, nosotros no podemos decidir en su grupo, senadora, pero si usted cree que podemos ayudar, queremos que usted sea presidenta del Senado nuevamente. Me lo ofrecieron ya, sobre todo los coordinadores de grupos de la oposición. Y yo solamente lo sería si le soy útil al movimiento, y si el movimiento considera un perfil como el mío para estar al frente, lo haría. Si no es así, voy a atender la agenda más importante para mí en este momento, que es mi estado. Muy bien. Es que sí, el Senado en este último año ha tenido una estridencia bárbara. No sé si es falta de oficio político, si es falta de capacidad, pero no se ve nada bien los sainetes que se han protagonizado en ese espacio, ¿no? Pues senadora, le agradecemos y evidentemente el futuro en Tlaxcala puede estar presente, ¿cierto? Pues yo voy a estar en mi estado porque creo que es hoy donde debo estar. Yo tengo que estar en Tlaxcala porque al tiempo que voy organizando e informando, también voy despertando la esperanza de que lo mejor está por venir, que el futuro está en nuestras manos, que el pueblo manda y que el pueblo tenga una decisión con firmeza de que no se va a equivocar. Eso es mi labor
Eso es lo que estoy haciendo y el tiempo dirá. Muy bien, pues agradecerle que nos haya abierto las puertas a la Agencia Informativa de Grafos de CTLX.